Stephen King, el maestro del terror, se ha vuelto a convertir en un ídolo. La reciente adaptación de It fue un éxito en taquilla y se convirtió en la película de terror más vendida de todos los tiempos. Y con más de 350 millones de novelas vendidas e incontables películas, su popularidad no conoce fronteras. Es un gigante de la ficción americana. La gente lee y seguirá leyendo las historias de Stephen para siempre. Pero el camino al éxito ha estado plagado de desafíos. Si era alcohol y podía metérmelo en el cuerpo, lo hacía. Los problemas de Stephen King con el alcohol y las drogas llegaron a tal punto que su familia organizó una intervención. Descubriremos cómo su niñez y su ciudad natal influenciaron sus creaciones. En esta alcantarilla fue donde comenzó a escribir el libro It. Trajo a los monstruos desde Transilvania a Maine. Nos meteremos entre bastidores de su última adaptación de Hollywood. Lo mejor de sus libros es que hace que te importen mucho esos personajes. No me ha parecido un libro terrorífico, pero es realmente perturbador. Y contaremos las historias tras sus novelas más famosas. A veces escribe sobre sí mismo. Es el hombre en El Resplandor que llega al hotel. Mientras revelamos la extraordinaria vida y trabajos de Stephen King, el maestro del terror. Stephen King es el autor más amado de América. Su trabajo ha sido adaptado en innumerables películas. Pero la película que lanzó la carrera cinematográfica de Stephen King se basó en su primer libro, Carrie. Es la historia de una chica impopular que cuando es acosada en el colegio descubre que tiene terroríficos poderes. La película está protagonizada por Sissy Spacek, John Travolta y Nancy Allen y fue todo un éxito en taquilla. Todos nosotros, de alguna manera, no digo que seamos como Carrie, pero hay una época, cuando somos adolescentes, en la que nos sentimos extraños y diferentes. Y puede que no lo digamos en alto, pero todos podemos vernos reflejados en ello. La capacidad de King para impresionar está presente en la secuencia inicial de la película, que es desgarradora y a su vez polémica. La vemos al principio menstruando en la ducha. Es un comienzo extraordinariamente potente para una película. Especialmente en 1976. No creo que nadie hubiera visto eso antes en una pantalla. Fue muy valiente abordando el tema de la menstruación porque lo dice todo sobre Carrie. Comienza a sangrar y se pregunta qué le está ocurriendo. Todo el mundo se ríe de ella y después la sangre se convierte en uno de los temas principales de la película. Los demás le atormentan por ser diferente. Y bueno, Chris facilita la solidaridad por Carrie, porque es muy cruel. Vemos la película y nos preocupamos por ella y sentimos su intensa sensibilidad hacia el acoso y las burlas y la crueldad que está experimentando. Expulsan a Chris del baile porque, bueno, por la escena de la ducha, y para ella eso no está bien. Si ella no se divierte, nadie lo hará. Como público, primero te emocionas por Carrie y piensas que va a ser coronada reina del baile. Y está preciosa, parece normal y feliz. Carrie acaba en el baile y es coronada reina. Y los crueles adolescentes están maquinando algo. Y terminan tirando un cubo lleno de sangre de cerdo en su cabeza. La he visto varias veces con más gente y cuando le tiran la sangre encima, el cubo, literalmente todos se quedan en silencio. Lo que Sissy hace en el baile es escalofriante. La matanza que sigue dejó al público totalmente paralizado. Y en la historia del cine se ha convertido en uno de los finales de terror más dramáticos de todos los tiempos. Ha sido humillada demasiadas veces. Carrie cambió de verdad las películas de terror. Y eso es lo bueno que tiene Stephen King. Maine, noreste de Estados Unidos. Aquí vive y trabaja Stephen King, uno de los escritores más grandes del mundo.
Nacido en 1947, fue el segundo hijo de Ruth y Donald, un mercante de la Marina retirado. Cuando era pequeño, su padre dijo que se iba por un paquete de cigarrillos. Y su mujer Ruth no pensó que fuera nada raro, hasta que se dio cuenta de que no aparecía. Su padre abandonó a la familia cuando él tenía 2 años y su madre sufrió mucho para cuidar de ellos, pero por lo que se ve hizo un buen trabajo. Pero obviamente crecer sin la figura paterna desde tan pequeño y mudarse en tantas ocasiones fue muy difícil para la familia. Este fue un momento importante de la vida de King. Uno de los mayores horrores que un niño puede experimentar es la pérdida de un padre. Creció pobre. Su madre tenía varios trabajos y no ganaba casi dinero. Dependían mucho de la familia para pasar los malos tragos. Fue mientras rebuscaba en el ático de su tía cuando Stephen encontró una caja de libros encuadernados en rústica de terror y ciencia ficción. Esto puso su mente en funcionamiento. En ese momento se dio cuenta de que eso era lo que de verdad le interesaba. Los cómics y las películas alimentaron la imaginación del joven King. A Stephen King le encantaban películas como El pantano diabólico y La cosa. Son películas sobre criaturas y aunque no se centraban precisamente en el tipo de ambiente que él escribió después, estaban ambientadas en gente real. Y estas películas, aunque fueran un poco de mal gusto, desarrollaban los personajes y a veces las familias que se veían envueltas en la amenaza que iba a llegar. Recuerda que en aquellos tiempos, la gente como Steven Spielberg y George Lucas se alimentaban de las mismas leyendas urbanas. Las películas antiguas y los cómics de EC, Historias de la Cripta y, bueno, todas las revistas de ese tiempo. Podemos ver trazos de terror en esos cómics que lo influenciaron y las posibilidades que pueden salir del elemento gráfico del cómic y lo que influencia su prosa. La amenaza de un apocalipsis nuclear tomaba importancia en los 50 y 60, por supuesto, y muchas de las películas de aquella época usaban directa o alegóricamente la idea de un cataclismo que ocurriera repentinamente con elementos de la ficción como monstruos o criaturas en los lagos o en los cielos. Nos preocupa lo que no hemos visto y lo desconocido, pero a la vez nos emociona y eso debió fascinar a Stephen King. Encontró algo nuevo en eso, creció, hizo crecer su imaginación y creo que eso es lo que lo lanzó a la estratosfera. Fue algo nuevo, fresco y algo que la gente no había visto antes. A continuación, el sufrimiento en la vida del autor está a punto de cambiar para siempre. Stephen King, por favor, ven a la oficina. Tenemos una llamada urgente de tu mujer. Y sabía que uno de los niños se había roto la pierna o que había vendido el libro. Y Stephen King escribe la que se convertirá en una de las grandes historias de terror de todos los tiempos. Estamos en 1959. Stephen King tiene 12 años y vive en la rural Maine. Su madre, Ruth, sigue fomentando el interés de su hijo pequeño y consigue reunir el poco dinero que tiene para comprarle una máquina de escribir. Stephen se sentaba y escribía historias cortas y las enviaba a los editores. Clavé un clavo en la pared y en él colgaba los escritos de rechazo. Los colgaba todos. Cuando cumplí 17 o 18, el clavo se cayó de la pared porque había muchas hojas de rechazo. Así que conseguí un clavo más grande. Desde su estrecha cama, King soñaba con otros mundos y con lugares alejados de ese paisaje rural que veía desde su ventana. La gente dice que debes escribir sobre lo que sabes. Bueno, pues lo que yo conocía era aburrido. Quería conocer el espacio exterior. Quería luchar contra monstruos en los pantanos del Amazonas. Así que esas eran las cosas sobre las que escribía. Después del instituto, Stephen asistió a la Universidad de Maine. Allí participó en el periódico de la universidad, escribiendo una columna semanal. Le dije que solo tenía 2 reglas. Y me preguntó que cuáles eran. Le contesté que tenían que caber en un espacio y le enseñé la página en la que había un espacio para la columna. Y también le dije que tenía que estar en mi mesa el martes a las 11 en punto. Dijo que sí, así que serían
Bueno, las 10 menos cuarto del martes por la mañana. Entraba y ponía la primera pieza en la máquina de escribir y se ponía a ello. Tac, 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 y de repente lo sacaba. Y metía otro papel, y otra vez, tac, 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 lo sacaba, lo miraba una sola vez, nunca hacía marcas, y lo dejaba en mi mesa y me decía, nos vemos la próxima semana. Y cuando se iba sonaba el reloj, y daban las 11 en punto. Steve era una máquina de la escritura. Le daba al botón de impresión de su mente y de ahí salía todo. Y encajaba perfectamente, y era gramaticalmente correcto. Nunca tuve que corregir nada. King terminó la universidad con una carrera en educación y una nueva novia, Tabitha, y pronto consiguió un trabajo como profesor. La conocí en la universidad. Fue en la biblioteca, de hecho. Está orgullosa de que yo fuera el chico de las estanterías y ella se encargara de catalogar. Su rango era superior al mío. Stephen y Tabitha se casaron y se mudaron a una casa remolque deteriorada con su primer hijo. Él y su mujer no tenían mucho. Contaban el cambio, literalmente. El salario de King no alcanzaba para mucho y pasaba todo su tiempo libre escribiendo. Lo interesante son las ganas que tenía King de triunfar. El deseo de King de escribir historias era tan fuerte que podría estar en el cuarto de la lavadora de su casa remolque, en Hemden, con su máquina de escribir portátil, que era de su esposa, y estar escribiendo con tanta fuerza que sus dedos se quedaban marcados en las teclas de una máquina de escribir manual. Mientras también tenía que cuidar de sus hijos y además tenía que planear sus clases. Creo que existe un periodo clave biográficamente en la vida de Stephen King, en la que se encuentra dividido entre la enseñanza, en la que es muy bueno, y conseguir sacar adelante a su familia. Y querer escribir, tener esas ganas constantes de escribir, pero no tener éxito, no ser capaz de vender sus historias, no ser capaz de obtener un salario con ellas. A pesar de que entonces había escrito ya varios libros, King solo publicaba historias cortas en algunas revistas para hombres. Una vez volvíamos de casa de mi madre y mi hijo pequeño Joe tuvo una infección de oído. No había manera de consolarlo. Tenía fiebre, lloraba y sabíamos que necesitaría medicación. Pero teníamos la cuenta vacía. Y cuando llegamos a casa había una carta en el buzón. Era una carta de aceptación de una revista para hombres sobre una historia corta que había escrito, con un cheque de $500. Pero el dinero no duraría para siempre. King estaba frustrado. Escribía prolíficamente, libro tras libro. Podías ver que este hombre no se iba a dar por vencido. Si no lo conseguía, estaría atrapado en la casa remolque, enseñando o escribiendo para ganar algunas monedas. Stephen fue a pasear al cementerio local. Había decidido investigar una antigua historia corta y necesitaba inspiración para su personaje principal. Se le ocurrió el nombre de Carrie. Al principio no le gustó Carrie. Escribió 3 capítulos y no le gustaron. Los tiró al cubo de la basura. Los primeros borradores de Carrie hicieron que se exasperara. Pensó que nunca funcionaría y lo tiró a la basura. Su mujer, Tabitha, lo recogió y le dijo, estás creando algo, y le obligó a continuar. Creo que pensó que sería una historia que no iba a ser muy popular, pero al final terminó siendo el principio de todo. Carrie superó docenas de rechazos antes de que el manuscrito sobre esta inusual historia llegara a manos de un editor de Nueva York. Tenemos que recordar que el editor de Stephen King estaba arriesgando, porque King era un desconocido y tardó varios libros en despegar y establecerse. La vida de Stephen King estaba a punto de cambiar para siempre. Recibí un mensaje por el interfono. Me encontraba en la sala de profesores y me dijeron, Stephen King, por favor, ven a la oficina. Tenemos una llamada urgente de tu mujer. Y sabía que o uno de los niños se había roto la pierna o que había vendido el libro. Y al final fue el libro. Y el editor de Doubleday había enviado un telegrama. En él decía, enhorabuena, Carrie es oficialmente un libro de Doubleday. Aquí tienes $2.500 por adelantado. Lo bueno está por venir. Con amor, Bill. Carrie vendió más de 1 millón de copias en el primer año y ha continuado siendo un éxito. Pude hacer unas ilustraciones espeluznantes para el libro.
El artista Glenn Chadbourne ha ilustrado muchos de los libros de King, incluyendo la edición del 40 aniversario de Carrie. Es un libro triste. Y creo que todos conocíamos a una Carrie White en el instituto. Yo conocí a una, King también. Era la combinación de dos chicas. Usaba una combinación para Carrie y cuando leí la novela, bueno, he conocido niños de los que se reían en el instituto y, bueno, pobrecitos. Sufrieron mucho y Carrie me tocó el corazón. Fue un libro especial. También para King fue el que lanzó su carrera. Todo cambió cuando el libro Carrie, que casi tiró a la basura, se publicó en Rústica. Hubo una guerra de ofertas por los derechos de la publicación en Rústica y se vendió, creo, por 400.000. De esos, Stephen King se quedaría a la mitad. Hoy en día, eso es más de $1 millón. Stephen King, su autor, había despegado. Pasé por la puerta entre la cocina y el salón. Me senté y pregunté, ¿has dicho un derecho de 40.000? Y me dijo, no, de 400.000. Tuvimos una conversación y salí de la casa. No podía pensar en nada y al final decidí que le compraría un regalo a mi mujer. Y fue... Esperad un momento. Esperad. Era un domingo. Todo estaba cerrado excepto la farmacia, así que le compré un secador. A pesar de su éxito, el momento se tiñó de tristeza. Poco después de la publicación de Carrie, la madre de King, que lo había criado sola, contrajo una enfermedad terminal. Aunque no vivió lo suficiente para ver el libro publicado en forma impresa, sabía que todo le saldría bien a su hijo, como ella siempre había esperado. El librero de Bangor, Gerald Winters, es un coleccionista de ediciones únicas y valiosas de los libros de Stephen King. Tengo algunas ediciones de Carrie, el primer libro de Steve, de cuando salió en el 74. Este es el primer libro de tapa dura que salió. Esta es la edición del Club de Lectura. Esta es la primera edición de Reino Unido. Se hizo un número mucho más pequeño que en Estados Unidos, donde se hicieron 10.000 copias de la primera edición, pero aquí habría entre 500 y 1.000 porque era un escritor nuevo y no estaban seguros de si iba a triunfar o no. Carrie estaba dedicado a su mujer Tabitha y en él escribió: «Esto es para Tabby, que me metió en esto y luego me ayudó a salir». Convertido en un autor a tiempo completo, gracias al éxito de Carrie, los King se encontraron viviendo en un mundo en el que el dinero ya no era un problema. Compraron una mansión gótica en su ciudad natal. Stephen se sentía presionado para terminar su siguiente libro. Pronto se publicó El misterio de Salem's Lot y después la novela que inspiró a la película favorita de los fans del terror, El Resplandor. Cuando llevó a su familia de vacaciones a Colorado, la mente oscura de King se inspiró en el mismo hotel en el que se quedaron. Stephen King y su mujer se encontraron comiendo solos en el restaurante del hotel. Cuando todos se habían ido a casa, ponían las sillas en las mesas y recogían sus cosas. Y de repente se encontraron solos en ese inmenso hotel. No había nadie más. Sonaba música espeluznante por los pasillos y de repente se le ocurrió El Resplandor. En la novela, el escritor Jack y su familia se convierten en cuidadores en invierno de un hotel remoto de la montaña. Como a King en Colorado, a Jack le persiguen la soledad y el silencio. Cuando piensas en El Resplandor, se te viene a la cabeza Jack Nicholson y Stanley Kubrick. Y yo siempre pienso en que el Hotel Overlook es el personaje principal de la película. Tiene un increíble sentido abrumador que puede advertir a la gente que va a entrar en él. Puede hacerse cargo de ellos. Me pareció espeluznante. Supo cómo jugar con el elemento claustrofóbico y me pareció que también supo utilizar el aislamiento y la atención al edificio. King le da al hijo pequeño, Danny, un poder especial, conocido como El Resplandor, que le permite ver terribles visiones de los muertos del pasado del hotel. Jack, que está sufriendo una crisis, se decide a acabar con su familia. El Resplandor es sobre una familia que se desmorona. Alcoholismo, abuso, claustrofobia. Creo que una película de terror que trata sobre personas es muy interesante.
Es reconocible. Las películas de terror se basan en el miedo, así que intentan sacar esos miedos que todos tenemos. Sin embargo, King tuvo un problema con la película. Le pareció que el personaje principal de Jack Torrance, que para King era una ampliación suya, no se reflejaba como en la novela y tuvo mucho que decir sobre su descontento. Llamó la atención a Stanley Kubrick por hacer El Resplandor de Stanley Kubrick y no El Resplandor de Stephen King. Stephen King denominó El Resplandor como un coche precioso sin motor. Le pareció que en cuanto ves el personaje de Jack Nicholson, te das cuenta de que está loco y no se ve mucha progresión. En mi mente, la base del libro es que tenemos a un hombre decente y vemos cómo se va rompiendo por estar en ese lugar. Lo que sí que tenían en común el libro y la película era que el personaje principal, Jack Torrance, era alcohólico, cosa que también reflejaba la vida del autor. Durante años, mucha gente no sabía que Stephen King tenía un problema con la bebida y con las drogas. Y la gente que lo conocía muy bien sabía que sufría estas adicciones. No se encontraba en su mejor momento cuando escribió El Resplandor. Tenía problemas con las drogas y el alcohol y estaba bajo mucha presión. Y puede que se sintiera un poco apartado. Todo eso que vemos en la novela. Y puede que también se sintiera ofendido personalmente. Y al ver la película sentimos que estaba de alguna manera demonizado. En realidad, muchas de sus obras son autobiográficas. Mientras leía, siempre pensaba que Stephen estaba escribiendo sobre él. Bueno, es el hombre del Resplandor que llega al hotel en invierno. Nunca vi una droga o bebida que no me gustara. Y si podía tomarla, lo hacía. Y tenía una gran capacidad de ingerir alcohol. Y me encantaban las drogas, siempre y cuando me aceleraran. Si era algo como estimulantes, cocaína y demás cosas, quería tomarlo todo. A continuación, la adicción de King llega a un punto crítico. Le pusieron en la mesa todo lo que habían encontrado en su estudio. Gramos de cocaína, alcohol, barbitúricos, de todo. Y el autor crea su personaje más terrorífico. Me vi reflejado, inmovilizado en la cama, y alguien me decía, soy tu fan número 1. Estamos en 1980. Stephen King es ahora un autor multimillonario. Saca un libro al año. Solo su nombre lo mantiene en las listas de los éxitos de ventas. ¿Carrie? ¿El misterio de Salem Slot? ¿El Resplandor? Todas llegaron a la pantalla grande exitosamente. Sus próximas novelas no serían menos. Los directores hacían cola para adaptar las nuevas historias de King del libro a la pantalla, antes de que éste las escribiera. Lo que tienen es la acción. Escribe frases cortas, que se adaptan genial en los diálogos. No escribe frases largas a las que la gente tiene que dar forma. Todo está casi preparado para la pantalla. La acción ocurre en secuencia. Pum, pum, pum. A mediados de los 80, King era una máquina de la escritura. Iba a toda máquina. Intentaba presentar un primer borrador en tan solo 3 meses. Stephen King escribe todos los días sin falta 2000 palabras, esté donde esté. Escribe durante 4 o 5 horas y 2000 palabras, las use o no. Y así tiene 2000 menos que hacer. Es un trabajo agotador. Para aguantar, King tuvo un poco de ayuda. Y todo eso tuvo un impacto directo en su memoria. Ni recordaba haber escrito Cujo. La escribió, pero no lo recordaba por el efecto que las drogas habían tenido en él. King venía de la pobreza y de repente se hizo famoso gracias a Carrie. Se hizo rico y lo trataban como a una celebridad. Y eso le molestaba mucho. Creo que toda esa presión externa, la necesidad de escribir más libros, el nuevo mundo editorial, que era nuevo para él y le demandaba cosas, creo que todas estas cosas se acumularon y le atacaron desde ángulos diferentes, y eso le presionó. Tomaba todo lo que se me ponía delante. No había ninguna diferencia. Medicinas para la tos, Robertson y antitusivos eran todos igual de buenos. Enjuague bucal,
aftershave, cualquier cosa, si tenía benzocaína, lo que se usa para las muelas. Y si era alcohol y podía tomarlo, lo hacía. Su mujer y sus 3 hijos fueron los más afectados y decidieron que habían tenido suficiente. Los problemas de Stephen King con el alcohol y las drogas llegaron a tal punto que su familia organizó una intervención. Se sentaron con él y sacaron todo lo que habían encontrado en su estudio, en su habitación, como gramos de cocaína, alcohol, barbitúricos, de todo. Fue una intervención honesta y pura. Pero tuvieron que hacerlo para dejar claro el tema. El problema se le había salido de las manos. Tabitha le dijo, o lo arreglas o nos marchamos, porque no queremos ver cómo acabas con tu vida. Me parece terrorífico lo que pudo significar esa escena para él. Y King, al final, se dio cuenta de que al final su familia era más importante que sus demonios. Los demonios que le arrastraban. Después de dejarlo, King expuso todos sus miedos sobre fama y adicción en el que puede ser su personaje más escalofriante. Estaba en un avión con mi mujer y mis hijos. Nos íbamos a Inglaterra de vacaciones. Y era un vuelo largo. Y me quedé dormido. Me vi inmovilizado en la cama. Y había alguien que me decía, soy tu fan número 1. En Misery, Annie Wilkes rescata al autor Paul Sheldon. Pero esta descubre que ha asesinado al personaje principal de su novela, Misery. Es adicta a las historias, es adicta a la siguiente edición. Stephen King entiende esa necesidad de crear un nuevo éxito, esa necesidad de una nueva edición, la necesidad de éxito. Así que creo que en todos sus libros e imágenes de sus películas podemos ver el tema de la adicción. Tienes que echar un vistazo a la vida de Stephen King para darte cuenta de dónde sacó esta idea, que una fanática secuestre a un autor y que le fuerce a reescribir o concluir su novela a su gusto. Fue una oportunidad para hacer algunas cosas diferentes. De hablar sobre las relaciones tóxicas que muchos fans tienen con los escritores, ya sean escritores o estrellas del pop o del cine. Sea lo que sea, hay una relación tóxica e interés en lo que ocurre. Sin embargo, los mayores miedos de King se confirman. Una mañana, en 1991, un hombre trastornado se cuela en su casa. Pues sí que hubo un admirador que se coló en su casa con una caja de zapatos diciendo que era una bomba y terminó convirtiéndose en el personaje de Annie Wilkes en Misery. Y mi mujer dijo, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Llevaba puesto un camisón e iba descalza. Y el tipo le dijo que llevaba una bomba. Stephen King me ha robado mi novela Carrie. Y mi novela El Resplandor. Y mi novela Misery. Y voy a acabar con él y conmigo. Los King quedaron conmocionados, pero resultaron ilesos. Hoy en día, los admiradores llegan a Maine desde todas partes para hacer el tour de Stephen King, dirigido por un vecino, Stuart Tinker. Y una de las paradas más populares es la casa de King, donde los fans esperan ver a su autor favorito. Vengo 2 veces al día, todos los días durante el verano. Vienen y sacan fotos de la casa y muy de vez en cuando Steve sale y habla con todos. Eso les vuelve locos. No sé si se despierta por la mañana y piensa si esto es real. Lo de vivir en una caravana a esto. Bueno, es una gran historia de éxito. La mayoría del éxito nació cerca de su casa, en el parque local. Si te sientas en este banco, puede que tengas una idea para un éxito de ventas. Aquí escribió Steve parte de It, el libro de It. En la historia, Stanley es uno de los perdedores. Es el que estudia a los pájaros. Y se sentaba aquí a observar pájaros en esa fuente. Y tomaba notas todos los días sobre qué pájaros había y demás. Eso se volvió parte de la historia. Otra parada del tour
Es un clásico ejemplo de los lugares locales que inspiraron a King en sus historias. En esta alcantarilla fue donde comenzó a escribir el libro It. Steve estaba paseando un día y el agua estaba bajando por aquí, y eso le dio la idea de George y Pennywise. It cuenta la historia de un grupo de niños que se unen para parar un plan de asesinato de niños cuando el payaso vuelve a la ciudad. No sé cómo se le habrá ocurrido una idea así. Ha captado la imaginación de millones y millones de personas. El éxito literario de King fue manipulado por los críticos, que le denunciaron por ser un escritor de terror aficionado. ¿Que si me gusta asustar a la gente? Sí, claro. ¿Y me gusta cómo hablan de mí a veces y cómo me desestiman como escritor de terror? No, no me gusta. Mi profesora de instituto no le tomaba en serio. Escribí una reseña de uno de sus libros. Ella es lo que yo llamo una snob del terror. Me dijo que era una basura y estaba lleno de tonterías. Pero King no solo escribe terror. Cuenta conmigo y Cadena Perpetua también estaban basadas en novelas de Stephen King. Y creo que es muy interesante que dos de sus mejores libros, en mi opinión, no se encuentren en el género del terror. Basada en la historia corta El cuerpo, Cuenta conmigo relata la historia de 4 chicos que escuchan que hay un cuerpo en el bosque y van a buscarlo. Cuenta conmigo es una historia importante sobre la madurez. Los chicos comienzan la aventura, van por las vías del tren y caminan de manera inocente. Pero en realidad hay un secreto oscuro en el fondo de esta historia. El origen de esta historia fue la terrorífica muerte de un amigo de la infancia de King. Esto afectó mucho al joven niño. Un día llegó a casa blanco como un papel, porque había visto los restos de un cuerpo que había sido atropellado por el tren. Tuvieron que recoger las partes y colocarlas en una cesta de la ropa. Es sobre inocentes estallando y cambiando repentinamente. Es sobre eso, un estallido hacia la edad adulta y la vorágine de sentimientos que viene con eso, siendo la muerte la última parada. Pero para muchos, King siempre será un escritor de terror. Me miró y después miró hacia otro lado y volvió a mirar y me dijo: sé quién eres. Eres Stephen King. Eres el de las películas de terror. Bueno, a mucha gente le gustan esas películas, pero a mí no. A mí me gustan las historias de motivación, como Cadena Perpetua. Me quedé atónito y le dije: he escrito ese libro, y me dijo: de eso nada. Cadena Perpetua, basada en el libro Las 4 estaciones, cuenta la historia de un preso llamado Andy, que es condenado erróneamente por un crimen que entabla amistad con otro preso. Ambos son encarcelados en una dura prisión conocida como Shawshank. Es sobre la perseverancia, es sobre escapar, y otra vez a lo mejor hay un poquito de Stephen King en ella. Sabía que si seguía escribiendo, si seguía sacando libros, al final llegaría ahí. Así que tenemos a Tim Robbins en Cadena Perpetua, trabajando en la biblioteca, cavando un agujero para escapar, cava y sigue cavando, y al final logrará escapar. Como Andy, trazando el plan para escapar de Shawshank, la determinación de King a tener éxito como escritor se vio recompensada. Sus increíbles historias combinadas con su fama hicieron de Stephen King el autor más coleccionado del mundo. Esta es una edición posterior de Ojos de Fuego. Creo que es la única copia encuadernada en asbestos. Muy rara. Cuando se pusieron a la venta originalmente costaban $300, pero hoy en día cuestan entre $20 y $30.000 si se ponen a la venta. Esta es una de las 7 hachas que se utilizaron en la versión de Stanley Kubrick de El Resplandor en 1980. Durante la producción se utilizaron 7 hachas. 4 de los mangos se rompieron porque con ellas golpeaban continuamente la puerta, y de ellas 3 sobrevivieron, y las otras 2 copias creo que las tienen la familia Nicholson y los bienes de Kubrick. Estos son borradores sin corregir de la tercera novela de Stephen,
El Resplandor. Esta copia en particular se encontró en una venta de garaje en Connecticut y el propietario la compró por $1. Hoy en día esto vale mucho más de $1. Esta es una de las ediciones en rústica más extrañas de un libro de Stephen King, porque si la miras, en ningún lugar pone su nombre. Se llama Rabia, escrita por Richard Bachman, que fue el seudónimo de Stephen King desde 1977 a 1985. King utilizó el nombre Bachman para ver si podía vender su trabajo sin utilizar su famoso nombre. Rabia se convirtió en una novela polémica por las razones equivocadas. Rabia era la historia de un estudiante que secuestra una clase con una pistola. La novela era una premonición de los horrores que estaban a punto de ocurrir en los institutos americanos. Y en algunos casos, los tiroteos se relacionaron directamente con el libro. Hubo un tiroteo en Paducah, Kansas, en el que murieron 3 niños de un grupo de oración. Y el chico que lo hizo tenía el libro en su taquilla y entonces dije, ya está bien, el libro ya no se vende. Fue por estas fechas cuando King casi pierde la vida en un terrible accidente. A Stephen King le gusta dar largos paseos y siempre toma el mismo camino. Comienza en Bristol, Maine, donde tiene su casa de verano, y va por el bosque. Llega hasta la carretera y esa es su manera de escapar del mundo, de meditar. Entonces le atropella un coche mientras estaba caminando. Y fue un golpe muy fuerte. Pensábamos que no iba a salir con vida. Estaba fatal. Estaba en el helicóptero. Casi pierde la vida cuando uno de sus pulmones dejó de funcionar. Dijo que estaba a las puertas de la muerte. No sabía para qué lado seguir. El escritor sabía que tenía suerte de estar vivo, pero el impacto del golpe le afectó gravemente. No podía escribir físicamente. Sí que podía pensarlo, pero es un proceso físico para el que uno necesita estar preparado. Necesita fuerza. En 2002, solo pudiendo estar sentado cómodamente durante 45 minutos, Stephen King, el autor, anunció al mundo que dejaría de escribir. En 1999, el famoso escritor Stephen King se está recuperando de un grave atropello que casi le cuesta la vida. Primero, King anuncia que va a dejar de escribir, pero su mujer sabía que no lo haría. Mi mujer, que es muy lista, sabía lo que tenía que hacer después del accidente para volver a encontrar mi camino. Era volver a trabajar. Puedo hacerlo si quiero. Bueno, soy viejo, pero no estoy muerto. La saga La Torre Oscura, Cell y Doctor Sueño salieron poco después. Finalmente se dio cuenta de que era el momento de hacerlo y ¡bam, bam, bam! Escribió uno tras otro. Pero después del éxito televisivo de La Cúpula y el éxito en taquilla de It, los productores de Hollywood comenzaron una vez más a apresurarse para adaptar sus historias, con 14 películas de King en proceso. Todo el mundo en Hollywood con cerebro comenzó a elegir todos los libros de King que no habían sido hechos película todavía. Muchos ejecutivos de cine que crecieron en los 70 y 80 vieron Carrie y Cujo. La gente quería volver a ver estas historias de la misma manera en la que se recuerda a Shakespeare. La última adaptación en película, Cementerio de Animales, producida previamente en 1989, cuenta la historia de una familia que se niega a olvidar a su hijo muerto. Estaba basada en un hecho real, cuando King vio a su hijo correr hacia una carretera. Sus mayores miedos terminaron en las páginas y pantallas. Es emocionante porque creo que ahora todo el mundo presta atención a sus trabajos y pensando en que existen otras maneras para llevar a cabo esos proyectos. Cementerio de Animales era la idea extrema y horrible de un padre de resucitar a su hijo y todo sale terriblemente mal. Es algo impensable. Es una de esas películas que juega con tus miedos más profundos, pero también con tus fantasías, porque ¿qué padre no querría que su hijo resucitara si hubiera muerto? No me ha parecido un libro terrorífico. Es totalmente perturbador. Tuve que parar de leer un rato. Bueno, toda la escena en la que Louis entierra a su hijo es desgarradora. Sí, creo que es un libro peligroso de leer, pero se quedó en mi cabeza durante un largo tiempo.
No estoy seguro exactamente de por qué hacemos terror ni vemos terror, pero es un ejercicio emocional que todos necesitamos. Por alguna razón. Y Stephen, y por supuesto sus libros, hacen eso. Y en sus mejores libros te preocupas por los personajes. No hay nada más doloroso que la pérdida de un hijo. Para mí, algo que da miedo es algo que saca todos los miedos que tenemos y todo aquello con lo que podemos relacionar nuestras vidas. Nos encanta experimentar algo que nos haga sufrir. Y no sé, no puedo explicarlo, pero a mí me gusta. Así que, ¿cómo consigue King llegar hasta nuestros momentos más dolorosos y terroríficos con tanto éxito? Creo que su secreto es ser real. Que la gente crea que lo que está escribiendo puede ocurrir. El precipicio está muy cerca en todas sus historias y nos lleva justo hasta el precipicio. La ficción de King tiende a ser catártica. Nos deja sacar nuestras emociones, esas que puede que hayan permanecido siempre en nuestro interior. Stephen King. Ahora King por fin tiene el reconocimiento que merece. En 2015 recibió la Medalla de las Artes del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Ahora estamos llegando al punto en el que la comunidad académica ha acogido a Stephen King y sus historias se enseñan en una gran cantidad de escuelas y se han convertido en parte de la historia americana. De origen humilde, ese chico de Maine consiguió llegar al éxito como escritor, incluso más allá de su imaginación. Es un artesano de historias. Es impresionante cómo puede ser tan bueno. Creo que será recordado como uno de los gigantes de la escritura, y se lo merece. Nos transporta a viajes por nuestras peores pesadillas y nos permite echar un vistazo al terror que acecha detrás. Ha capturado la imaginación de millones y millones de personas. Su poder sobrenatural es contar historias y muchos de sus personajes tienen poderes sobrenaturales para hacer otras cosas. Diría que Stephen King es el equivalente literario de los Beatles. Stephen King es el escritor más amado de América. La gente lee y seguirá leyendo las historias de Stephen para siempre. Pone por escrito nuestros mayores miedos y sus novelas y adaptaciones de películas nos seguirán impactando durante años, porque sin duda Stephen King tiene más historias que contar.